Bueno, asumió el nuevo ministro de Economía, primera conferencia de prensa y un interrogante. ¿Podrá contener el dólar y la inflación? Bueno, esa es la pregunta que estamos proponiendo y hemos invitado a Atilio Lunardi. Bienvenido, Atilio, como empresario y presidente interino del CESIS, a Gastón Chiesa, economista, docente universitario y también presidente de la Fundación 2030, ¿no es cierto? Y también lo tenemos en Córdoba al economista José Simonella. Allí lo estamos viendo. ¿Te podemos escuchar, José? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Marina. Bien. Ya te pedimos tu Gracias opinión. por la invitación. Gracias a vos por estar siempre. Vamos con una breve síntesis de los anuncios que realizó el nuevo ministro de Economía. Jorge, a ver si lo podemos sintetizar. Lo leemos. Bueno, vamos a dar lectura entonces a esta síntesis. Y comenzamos hablando del dólar y los mercados. El proceso electoral no es indiferente a la inestabilidad cambiaria. No hace falta un tipo de cambio más alto. Tenemos razones para pensar que el tipo de cambio está por encima de su valor de equilibrio. Cualquier alza de la divisa no va a tener razones en fundamentos reales, sino especulativos. Son definiciones de la CUNSA con relación al tema dólar y los mercados. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo la CUNSA? Cumpliremos las pautas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hace 8 años que la economía no crece sostenido. Trabajaremos para dejar una plataforma económica sólida para el próximo gobierno. ¿Y qué dijo de la oposición? Realizó una convocatoria y señaló: el presidente me ha pedido que convoque a los referentes económicos de todos los espacios que compitieron en las recientes elecciones para ponernos de acuerdo en las condiciones básicas que preserven la estabilidad. Además, agregó: los mercados prestan más atención al futuro que al presente y a veces, más importante de lo que pueda hacer el gobierno, es lo que puede estar diciendo la oposición. Bueno, vamos en busca de la opinión de José Simonella. Primero, José, ¿es lo que se esperaba del nuevo ministro? ¿Qué opinás? Yo creo que sí, en este momento lo trascendente es lograr estabilizar el tipo de cambio. Esto yo lo venía diciendo desde que comenzó la corrida. Luego, recién ahí, a partir de ahí que el dólar esté estabilizado, se pueden seguir implementando algunas otras medidas. Así que lo que ha hecho el nuevo ministro es demostrar con firmeza de que el valor del dólar de alrededor de 60 pesos es un valor de equilibrio y que está dispuesto a defenderlo con las reservas y está dispuesto a utilizar el poder de fuego del Banco Central, que para este caso es un poder de fuego importante y ha logrado disuadir por ahora a los mercados. De hecho, que hoy el dólar ahora está bajando incluso un poquito y el Banco Central solamente intervino con 80 millones, pero la decisión de defender este valor del dólar sumado a la definición del banco, digamos, del ministro de Hacienda de que es un dólar lo suficientemente competitivo y que está superando el equilibrio, sumado a la definición de Alberto Fernández y de gente de su equipo económico, que también considera que el valor alrededor de 60 pesos es un valor adecuado, me parece que va a lograr tranquilizar el tipo de cambio en tanto y en cuanto no aparezca ningún evento externo extraordinario que complique los mercados emergentes en general y a Argentina obviamente en particular porque es de los más débiles. Bien, vamos a ver qué dice el resto de la mesa. Gastón. Bueno, evidentemente que las medidas me parece que no han sido suficientes lo que esperábamos de tanto del ministro como del presidente del Banco Central. Creo que lo sorprendió la realidad, están mirando la foto postelectoral del lunes y ¿qué esperábamos? Me parece que esperábamos medidas que ayuden a restablecer la demanda efectiva de dinero. Esta demanda de dinero, ¿para qué uno busca el dinero? Para transacciones, para que sea patrón de comercio de la economía y para una reserva de valor. Evidentemente no está cumpliendo con sus funciones el peso. El Banco Central lo que ha dicho es: estamos decididos a intervenir
para que el dólar no se escape, pero evidentemente la gente está prefiriendo el dólar, observa que este patrón no lo está requiriendo, no está prefiriendo pesos, y al mismo tiempo dijo que los depósitos en pesos, que es los que más rápido se pueden escapar a un dólar, serían muy bajos, con lo cual no le preocupa tanto. Por otro lado, la buena es lo que comentó el ministro de Economía, que dijo los ingresos con relación al gasto son superiores, y todo el gasto que el gobierno propuso luego de las elecciones primarias está contenido y contemplado con el aumento de los ingresos, con lo cual mostró una serie de diferencias que indicaban que el gasto está por debajo de los ingresos o que los ingresos están por encima del gasto en unos 14 puntos, con lo cual ve una situación macroeconómica estable. Ahora, la situación de las micro, de las pequeñas empresas, creo ahí Atilio nos puede comentar un poco. Bien. Que es más complicado. Claro, es la opinión de los economistas. Y ahora vos, desde la práctica, Atilio, como empresario. Bueno, uno de los problemas que tenemos al cualquier transacción que uno tenga que hacer es la inestabilidad del dólar. O sea, cuando se generan estas cosas, ya no tenés valor de las cosas. Se paraliza todo. Todo el mundo se paraliza, espera que esto se empiece a nivelar para recién ver de cómo poder vender lo que tienen y en qué precio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es un punto en el cual, en cierta manera, frena la actividad económica. Por otro lado, un poco las medidas que se han tomado en la semana pasada respecto a lo que hace al financiamiento de los impuestos, ¿no es cierto?, a través de la AFIP, eso es algo que realmente hacía falta de manera imperiosa, que a lo mejor se ha dado en un momento, digamos, extremo, pero debería haberse hecho antes, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es importante porque sí hay, digamos, ahí está la posibilidad de que muchas empresas que estaban en condiciones extremas, en este caso de impuestos, bueno, pueden llegar a tener la posibilidad de pagarlo en 10 años, que eso es importante, ¿no es cierto?, dar un desahogo en ese sentido. Pero la falta de actividad que muchas veces se genera en esta disputa que está entre tasas de interés altísimas o dólar, digamos, y que el interés no es para créditos de pymes, sino que es para financiamiento del Estado y demás, eso genera que no hay circulante, y al no haber circulante la actividad se cae, ¿no es cierto? Un segundo fenómeno que también mostró el ministro de Economía, a confesión de parte, relevo prueba, él dice: se acabó la baja de la inflación, va a ser alta en agosto y va a ser aún más alta en septiembre, claro. Con lo cual eso complica aún más las condiciones del comercio y la pequeña empresa, porque evidentemente que si hoy en día no tienen precios porque no sabes a qué precio podés recuperar tu mercadería, menos aún con un horizonte de alta inflación. Con lo cual desata este fenómeno que hace bien el presidente, dice convocar a la oposición para ver si en un diálogo entre todos podemos construir una política de Estado que nos saque de esto, que nos lleve rápidamente a un proceso post-elecciones de octubre o post-diciembre, que tengamos claro el horizonte para dar tranquilidad a los distintos mercados de Argentina. José, ¿vos qué pensás? ¿Estas medidas pueden incidir en la elección de octubre? Mira, yo creo que la elección de octubre es bastante difícil de que cambie la tendencia que ha mostrado las PASO. Acá me parece que lo que está en juego no son las elecciones de octubre, sino que lo que está en juego es la tranquilidad de millones de argentinos y fundamentalmente de los que menos tienen. Una vez estabilizado el dólar, que es condición necesaria, pero no suficiente, hay que avanzar con políticas o con medidas tendientes, así como el gobierno anunció políticas para paliar los efectos que esta devaluación va a tener o ya tiene sobre los ingresos de los trabajadores, tanto sean formales como informales. Me parece que queda todavía algunas definiciones vinculadas a jubilados que el gobierno en algún momento va a tener que dar, como por ejemplo adelantar el aumento, y fundamentalmente queda definiciones vinculadas a la pyme, porque la pyme, si bien es cierto que el tema de la moratoria a 10 años es una buena cosa para las pymes que tenían problemas fiscales,
pero la pyme tiene una problemática de que a estas tasas de interés no puede producir, no puede financiar su capital de trabajo. Entonces me da la sensación que y tampoco una pyme puede esperar a que en diciembre cambie un gobierno. Así que me parece que la intención, digamos, lo que le queda ahora una vez estabilizado el paciente con el tipo de cambio, a partir de ahora tiene que definir medidas, o va a tener que definir algunas medidas para ayudar a la pyme a transcurrir estos meses desde el punto de vista de la tasa de interés, que de alguna forma le va a tener que hacer llegar financiamiento en mejores condiciones que las actuales, porque las actuales son inviables para la cuestión productiva. Y ya dijo el presidente del Banco Central, la tasa de referencia del Banco Central no va a bajar, porque lo que necesitan es generar demanda de dinero, que los depositantes quieran seguir renovando sus plazos fijos, y para eso la tasa de interés va a ser real positiva. Si la inflación está prevista alrededor del 50% para lo que queda para este año, obviamente la tasa va a tener que superar ese valor para que los ahorristas decidan quedarse en peso. Bien. Muchas gracias, José, por tu opinión. Te liberamos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias. Bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto va a incidir en los resultados de octubre, estas medidas? Y la verdad que es difícil decirlo, ¿no? Acá hay acciones y reacciones, digamos, por un lado y por el otro. Es decir, evidentemente algo, digamos, el efecto de esta corrida se disparó por el resultado de las PASOs. O sea, la oposición seguramente no está dando señales claras de cómo va a funcionar y no ha presentado un plan también de trabajo. Entonces estamos entre dos aguas en las cuales uno no sé por cuál tirar la moneda, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Sí. A mí me da la impresión de que hay un componente que puede incidir, que se va a mover, que el voto de la clase media es un voto bastante volátil. Y en Río Cuarto hay dos elementos, me parece, importantes. Por un lado, si va a traer algún componente de cambio para la producción primaria, esto es aumento de retenciones, si el campo va a tener que pagar parte de este proceso. Y por otro lado, si lo que va a hacer el gobierno, los próximos gobiernos, va a ser con el sector financiero. Todo el paquete de papeles de baja calidad que hoy en día hay en el mercado, como son las LELIQ, como son los bonos, a ver qué se hace. Si se mete un bono, si no se mete un bono. Creo que las medidas todavía no están, no se dijo nada de las medidas que vienen a futuro y probablemente pueda haber mucha sorpresa. Vamos con la opinión de la gente. Jorge. Sí, rápidamente nos dicen por aquí, ya estamos con esos mensajes, dice, no creo, y si lo hacen por 2 meses, ¿y después qué va a pasar con nuestro país? Este gobierno desestimó a los pobres y a los jubilados, por eso perdió. Soy Graciela, tengo esclerosis múltiple y ya me afecta porque ni entregan medicamentos, siempre especulando con los aumentos. Dice, hola, otra solución sería bajar el sueldo de los políticos al 50%, nos dice Pablo. No hay recortes de nada para eso. En Dinamarca, los políticos terminan usando el tren para movilizarse. Hola, el nuevo ministro no va a poder mantener el dólar ni solucionar absolutamente nada, nos cuentan en otro mensaje. Nos dicen por aquí, siempre y cuando los especuladores se convenzan que esto se estabilizará, las medidas entonces tendrán éxito, nos dice Dante. Estamos mal, pero ves las canchas de fútbol llenas, el show parece que sigue a toda fiesta. Otro mensaje nos dice, le puede ir bien o mal a este ministro, esperemos realmente que el pueblo acompañe. La medida de sacar el IVA a los productos alimenticios es una excelente medida. Estela dice que se termine la vagancia en los chicos. Ellos tienen que estudiar mucho y capacitarse, no vivir de los planes sociales. Bueno, son algunos de los mensajes que nos envían los amigos televidentes. Bien, gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por la opinión de ustedes, por su tiempo.